Javier y César Duarte, Fausto Vallejo, Ángel Aguirre, Rodrigo Medina, Roberto Borges, Guillermo Padres, Manuel Velasco, Tomás Yarrington, todos son parte de una generación de gobernadores acusados de corrupción. La época de los gobernadores terminó con 16 mandatarios fugados, procesados o en la cárcel. Hoy en el tema, el tiempo de los gobernadores corruptos, ¿saldrán impunes? Durante los tiempos del partido hegemónico en este país, el presidente de la República fue el centro del sistema político. Nada se movía, nada se hacía sin la presencia del presidente de la República. Sin embargo, la transición emergió a un nuevo actor político de primera orden que fue los gobernadores. En una década pasaron de ser el subordinado del presidente, el que solamente atendía órdenes y decía lo que quería escuchar el presidente, cualquier decisión pasaba precisamente por las referencias del presidente de la República, pasaron a ser amos y señores de sus territorios, de los gobiernos estatales. En un periodo que se extendió de mediados de los 90 a inicios del nuevo milenio, hubo una descentralización agresivísima del gasto público. Casi el 50% de los recursos pasaron a ser administrados por los gobernadores. Y no solo eso, las competencias en educación y en salud pasaron a manos de los nuevos señores feudales, de los virreyes que eran los gobernadores. Y todo esto con un telón de fondo que era un pacto. El presidente daba impunidad a los gobernadores y a cambio los gobernadores tenían lealtad política al presidente de la República. Esta época comenzó a finales del sexenio de Zedillo y culminó con escandalosos casos de corrupción y más de una decena de exgobernadores investigados. Hoy en el tema revisamos algunos casos. Mi compromiso es encabezar un gobierno honesto, eficaz, transparente, un gobierno que respete la legalidad y a las instituciones democráticas. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es el ícono de la corrupción, el símbolo más acabado de la corrupción de los exgobernadores. Gobernó Veracruz durante casi 6 años y terminó fugándose cuando irremediablemente sabía que su vida terminaría en una condena ejemplar en prisión. Con su esposa hicieron un tándem para saquear Veracruz. Las propiedades están por todos lados y las cuentas económicas personales de la pareja que gobernó Veracruz son ejemplo de las tremendas irregularidades que hubo en esta entidad federativa. Las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación ascienden a más de 60,000 millones de pesos y asignó contratos por cientos de millones a empresas fantasmas. Solamente en 2015 el daño patrimonial al estado de Veracruz que detectó el Congreso del Estado es de 14,000 millones de pesos. Nunca ocultó su riqueza y sus propiedades Javier Duarte y al final, por una técnica de sus abogados y un acuerdo con la Procuraduría General de la República, todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se le dieron solamente 9 años de prisión. Es decir, Javier Duarte podrá salir más o menos por 2027 de la penal. También, al mismo tiempo, en la sentencia del juez, se le decomisan 40 propiedades. Sí, usted escuchó bien, 40 propiedades que Duarte tenía en todo el territorio nacional. Sí ha sido señalado este tema y de ninguna manera puedo permitir que mi nombre ni el de mi familia se señale de manera tan irresponsable como se ha hecho. Las acusaciones a las cuales se dice que se tienen pruebas, yo las espero. Otro Duarte, César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. El gobierno, ahora encabezado por Javier Corral, ha emitido 10 denuncias por corrupción que ascienden a un total de 1,200 millones de pesos. De acuerdo a las investigaciones que se han hecho en la materia, lo que tenía César Duarte montado en Chihuahua era un sistema de saqueo de recursos públicos para beneficiar a su partido político a nivel local y algunos dicen que también al PRI a nivel nacional. César Duarte en este momento está prófugo frente a una PGR que en su momento lo dejó irse sin ningún tipo de impedimento y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en este momento encabezado por Marcelo Ebrard, trabaja para su futura extradición. Se dice que el gobernador se encuentra en este momento en Texas. En el caso de Duarte hay abiertas investigaciones a nivel federal y también a nivel local.
Otro de los exgobernadores señalados por casos de corrupción es Roberto Borge, que gobernó el estado de Quintana Roo, también con muchísimos señalamientos y casos de corrupción. Es de los pocos que en este momento está enfrentando su juicio de forma abierta a nivel nacional. Él fue detenido por primera vez en Panamá para después ser extraditado a tierras mexicanas. Desde que inició su juicio, Roberto Borge se calificó como un preso político. ¿Qué es o qué significa ser un preso político? Alguien que es detenido por sus ideas, por su pensamiento, cosa que en realidad sabemos que no tiene nada que ver con Roberto Borge. Borge no fue detenido por sus ideas o por sus afinidades políticas, sino por los casos de corrupción que le señala el Ministerio Público. Es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un valor de 5,000 millones de pesos. El resto de causas que se acumulan es peculado, lavado de dinero, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. Fue detenido ya hace más de un año, en enero de 2018, y su extradición a México duró algunos meses por decisión precisamente del tribunal en Panamá. Su juicio en este momento está tomando sitio en Ciudad Neza y pide la Procuraduría General de la República, pide 10 años de prisión para Roberto Borge y la devolución intacta de todos los recursos que robó en Quintana Roo. Del sur de nuestro país nos pasamos al motor económico a nivel nacional, que es el estado de Nuevo León. Ahí gobernó hace algunos años el priista Rodrigo Medina, acusado por una docena de delitos que ascienden a un total de 9,000 millones de pesos, una cifra nada despreciable en un sexenio marcado por muchísimos casos de corrupción. Sin embargo, Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, ya tuvo su primera victoria en los tribunales porque fue exonerado en el caso Kia por un valor total de 3,600 millones de pesos, que fue darle incentivos ilegales precisamente a esta empresa automotriz. Por lo tanto, el más grave de todos, ya resultó inocente Rodrigo Medina cuando fue juzgado por un tribunal local. El gobierno del estado no estuvo contento, el gobierno del Bronco no estuvo contento con la decisión que tomó el tribunal e impugnó la decisión. Sin embargo, por la acumulación de casos y por haber sido esta la columna vertebral del proceso, es difícil que Rodrigo Medina llegue a prisión como otros exgobernadores. Tomás Yarrington gobernó su estado, Tamaulipas, en los 90s y en este momento inicia o enfrenta un juicio en la Unión Americana. ¿De qué acusan a Tomás Yarrington? Narcotráfico, extorsión, lavado de dinero, colaboración con cárteles de droga y contrabando de cocaína. De acuerdo a las investigaciones que ha hecho la Procuraduría General de la República, Yarrington recibió 8.5 millones de pesos en la campaña para proteger a los narcos, en particular al cártel del Golfo y a los Zetas. Luego de que iniciaron los procedimientos contra Yarrington, se fugó hacia Europa y fue detenido en Italia en 2016, hace poco más de 2 años y medio, y duró prácticamente ese periodo de tiempo, 2 años, hasta 2018, para que Italia aceptara extraditar al exgobernador a los Estados Unidos, en particular a una corte de Texas. En Italia resolvieron la extradición a Estados Unidos y no a México, ya que el gobierno mexicano también había solicitado la extradición del exgobernador de Tamaulipas. Él, en el inicio de su comparecencia, se declaró inocente de los 11 delitos que se le achacan, y en el caso de Texas, el Código Penal en materia de narcotráfico es durísimo, por lo que seguramente veremos a Yarrington pasar muchos años en una prisión americana. Guillermo Padres es el primero de los exgobernadores que revisamos que no es militante del Partido Revolucionario Institucional, es decir, que no llegó a la silla de gobernador en acuerdo con el Tricolor y otras alianzas. Guillermo Padres llegó a la silla de gobernador en Sonora a través de la plataforma del Partido Acción Nacional, es decir, es panista, y fue detenido en 2016 e investigado por los siguientes delitos: defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. También, y estos son señalamientos directamente de la Auditoría Superior de la Federación, un desfalco al erario público superior a los 30,000 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones de la propia Contraloría General del Estado en Sonora. Padres se habría beneficiado, y esto es directamente un señalamiento directo hacia su persona, con más de 8 millones de dólares por medio de una empresa fachada con sede en Holanda, según datos de la Procuraduría. En 2016 ingresa en prisión y sale 3 años después, el 3 de febrero de 2019, hace unos 15 días exonerado y fuera de prisión ya con los cargos solventados. Son jóvenes actores
de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua, el gobernador de Campeche. Todos son parte de una generación nueva que ha sido parte de este proceso de renovación del partido. La lista de exgobernadores acusados de corrupción no acaba ahí. También está el caso de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero. Él llegó en alianza PAN-PRD en la elección de 2010 y Ángel Aguirre, pues digamos que ha sido acusado de distintos temas, pero sobre todo de nexos con el narcotráfico. En su momento fue acusado precisamente de eso y también posible responsabilidad en el gobierno estatal por el caso Ayotzinapa. Hay que recordar, 26 de septiembre de 2014, la masacre de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. Siempre ha dicho el exgobernador Ángel Aguirre que él no tiene nada que ver con el caso Ayotzinapa. Sin embargo, recordemos que renunció al cargo precisamente por el caso Ayotzinapa. Manuel Velasco, Chiapas, el primer gobernador de la historia del Partido Verde Ecologista de México, acusado de irregularidades que ascienden a más de 4,000 millones de pesos y es en este momento el rostro más visible del Partido Verde Ecologista de México y, por cierto, aliado de Morena y de la Cuarta Transformación. Fausto Vallejo, Michoacán, llegó a través de las siglas del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de este estado y también ha sido señalado por desvíos en torno a los 3,000 millones de pesos. Su hijo fue detenido hace algunas semanas y también Fausto Vallejo lo hizo público, buscó una alianza en su momento con el Movimiento de Regeneración Nacional que detuvo Andrés Manuel López Obrador. Más que juicios particulares, los distintos procesos contra exgobernadores constituyen auténticos juicios a toda una época de excesos, robos, saqueos y también relación de los gobernadores con el narcotráfico. Todo indica que la mayor parte de las condenas importantes no ocurrirán en territorio nacional, es decir, que solamente el caso de Roberto Borge en este momento se está llevando en suelo mexicano. El caso de César Duarte se está juzgando en los Estados Unidos o se iniciará a juzgar en los Estados Unidos, como parece todo indicar, en Texas, y el caso también de Yarrington será en este estado del sur de la Unión Americana. La justicia mexicana enfrenta una prueba histórica para que los ciudadanos vuelvan a confiar en gobernadores que se enriquecieron y, por supuesto, marcaron una época de corrupción e impunidad.